Seguimos. Ahora el siguiente ponente es un compañero del proyecto ARCE, Javier Ordaz Romay, que viene del Cardenal Cisneros de Madrid, ¿vale? Y nos va a hablar sobre prácticas educativas con el patrimonio del Cardenal Cisneros. Buenos días. Lo primero, tengo que esperar. No, tú empieza. Empiezo. Sin problema. Buenos días. Lo primero, dar las gracias a la organización. La verdad es que es un honor estar aquí con la invitación por parte del Instituto Antonio Machado de Soria. Una organización, la verdad es que excelente. La visita, yo pude llegar tarde, lamento llegar tarde, que tuve un compromiso familiar y llegué un poco tarde y vi el tour nocturno, que la verdad es que fue bastante impresionante. Mi charla... fantástico. Bien, mi charla, como ven, el título Práctica docente del patrimonio histórico del Instituto y una experiencia compartida. Cuando yo tuve que plantearme qué es lo que tenía que hacer para venir a estas jornadas, después de haber estado por primera vez en las jornadas de Málaga el año pasado, viendo además las cosas que van trayendo, como soy nuevo en estas cosas, pensé que me gustaría a mí escuchar. Y el primer problema que yo encontré cuando llegué al instituto, al Cardenal Cisneros, que llegué el año pasado, era, tengo un rico patrimonio, ¿cómo trabajo con él? Necesito hacer algo para que mis alumnos trabajen con el patrimonio, que no sea un museo simplemente, sino convertirlo en una herramienta pedagógica. El problema era que para compatibilizar esto, tenemos que, por un lado, tener en cuenta la conservación y que estamos trabajando con alumnos que tienen desde 11 años, incluso los más pequeños, cuando llegan al primero de la ESO, hasta los 18 de nuestros alumnos de segundo bachillerato. Por lo cual, manipular colecciones, como eran las del Gabinete de Ciencias Naturales, unos elementos, era complicado. Por otro lado, teníamos el inconveniente horario, es decir, las tardes de nuestros alumnos están muy repletas de conservatorios, enseñanzas de idiomas, danza, esgrima, etc. Y para pasar aquí, vale. Y la oportunidad me surgió en Málaga. En Málaga el año pasado tuve el privilegio de conocer a algunas personas. Conocemos aquí en primera fila a Mati, que nos ha dado la charla sobre sus reactivos. Están aquí alumnos de nuestro instituto, del Cardenal Cisneros, alumnos de Antequera, del Pedro Espinosa, y alumnos también del Plaza de la Cruz de Pamplona. Nos faltan los alumnos del Antonio Machado de Soria, pero explicaré por qué no están. La oportunidad, como decía, nos surgió allí en Málaga, nos pusimos de acuerdo entre 4 centros, presentamos un proyecto al Ministerio de Educación. Voy a obviar toda la parte burocrática, complicaciones, reclamaciones, idas, venidas de correos, de visitas, de llamadas, pero finalmente conseguimos la concesión. Por eso también hay que dar gracias al Ministerio, además de que si utilizamos los recursos del Ministerio, pues aquí, por supueto, debe aparecer su logo, como nos han puesto como exigencia, dado que ellos son los que han financiado este proyecto. Como digo, se nos abrió una oportunidad para poder trabajar con el patrimonio histórico. Y la primera vez hicimos un intercambio. Los intercambios tuvieron que ser, aunque somos 4 centros los participantes, una vez somos anfitriones, cada uno somos anfitrión una vez, y 2 centros se mueven, por razones también económicas de la financiación que tenemos. La primera actividad fuimos anfitriones nosotros, en Cisneros, vinieron 45 alumnos, estos 45, bueno, 45 fue el total de los participantes, vinieron 25 y 20 eran nuestros, y participaron 9 profesores. Como pueden ver aquí, he puesto el título que tenía o la introducción que tenía nuestro proyecto. Los centros educativos, con un importante patrimonio histórico, tienen la responsabilidad de ponerlo en valor y utilizarlo en su práctica docente para transmitir su legado a toda la comunidad educativa y a la sociedad y de forma especial a su alumno. Y eso fue lo que intentamos hacer nosotros en los 4 días en los que organizamos esta actividad. En primer lugar, voy a reducirme solo a uno de los días de trabajo,
organizamos una exposición de los libros de texto de un profesor que estuvo muchos años en el instituto, fue director del instituto también, que es José María Gualmerino. Aquí, bueno, aparezco yo explicando la exposición a los alumnos que estaban haciendo la visita. Detrás mío hay dos retratos del profesor, también hay en medio una caricatura realizada por un alumno del instituto, de los profesores que en aquel momento, en 1947 en concreto, era el claustro de catedráticos. En esas vitrinas lo que teníamos expuesto eran tanto los libros de texto, los materiales de edición, la documentación administrativa necesaria desde 1930 al 45, es decir, por tanto, tiempo de la Segunda República y la inmediatamente posterior a la Guerra Civil en el principio del primer franquismo. Hay documentación jurídica, las autorizaciones para publicar los libros, pero tenemos también las fotografías originales, las acuarelas, tenemos los propios libros de texto y tenemos las planchas de hierro, que es en lo que me centré yo para trabajar. Al final de este pasillo, que está formado por, como digo, diversos materiales para los libros, lo que hay es una vitrina dedicada a las cartas que están conservadas dentro del archivo donde tenemos guardadas las planchas de hierro, los mapas, etc. Entre esas cartas, pues hay una de Ortega y Gasset, otra de Jaime Vícez Vives, otra de Méndez Pidal, pero una especialmente interesante que hoy solo la voy a mencionar. Ayer lo hablaba con Miguel en el tercer tiempo de las jornadas, que es desde un campo de refugiados en Francia, desde junio de 1939, una petición de ayuda de un profesor de física y química que había formado parte, había sido comandante de brigadas mixtas, había combatido primero el cuartel de la montaña, hacia el cuartel de la montaña, luego había estado en la batalla del Ebro, había cruzado en enero hacia Francia y le pedía ayuda a José María Gualmerino para poder regresar a España porque consideraba que en Francia estaba muy mal, no podía, porque no le habían autorizado irse a México, y finalmente él consigue regresar de alguna manera. Lo interesante de la carta es que su hermano, que se menciona en la carta, acabó en el campo de concentración de Mauthausen. Sin embargo, pues el que era compañero de José María Gualmerino, de alguna manera, pues pudo acabar regresando. Las prácticas, una fue en el Gabinete de Ciencias Naturales, es muy conocido por muchos de ustedes porque se han hecho ya algunas presentaciones sobre él. Los alumnos aquí lo que están haciendo es trabajar con unas fichas de catalogación. Aquí, como digo, es el problema de la manipulación de los objetos. Aprovechando unas visitas que habíamos hecho el día anterior al Museo del Prado y al Museo de Ciencias Naturales, elaboraron las dos profesoras de biología unas fichas para que ellos hicieran sobre todo unas comparaciones entre los objetos vistos el día anterior más los que aquí ya estaban catalogados. Pero, como digo, nuestro Gabinete de Ciencias Naturales tiene la ventaja de tener pues, una parte bastante amplia que está catalogada. Se puede consultar además por internet, dentro de la página de CEINS, todo lo que está, como digo, conservado en este Gabinete de Ciencias Naturales. También estuvimos en el laboratorio de física y el laboratorio de química. En este caso, tengo que hacer una breve parón con el profesor Luis Collantes, Francisco Luis Collantes. Nos acompañó en estas jornadas con 80 años. Fue, la verdad es que, admirable su compañía en aquel momento. Le vemos aquí, bueno, rodeado de alumnos. Eso es una foto que se ven muy pocos, pero teníamos 45 alumnos metidos, unos 10 profesores, algunas visitas, etcétera. Estuvo más de hora y media, algo menos de una hora, perdón, explicando todo lo que había estado él haciendo de sus libros, catálogos sobre todos los instrumentos y otras piezas que hay en los laboratorios. Lo extraordinario es que fue la última vez que salí de casa. Francisco Luis Collantes falleció ahora como un mes y medio y le vamos a poner ahora el nombre suyo a uno de los laboratorios, precisamente al laboratorio de química. Creo que es de química. Lo probamos en el consejo escolar hace apenas 3 semanas. Para nosotros, desde luego, un ejemplo a seguir en cuanto al trabajo que hizo. Las prácticas que hicimos con las
planchas, voy a pedir disculpas que a veces pongo placas y otras veces planchas. Bueno, quizá algún problema de dislexia no diagnosticado. Planchas de hierro. El objetivo de la actividad era primero hacer un inventario. Cuando yo llegué al instituto, tenía la referencia de que existían esas planchas de hierro, porque en el libro sobre la historia del instituto aparecían citadas. Las planchas de hierro se conservan en el mapel. Yo entré en ese espacio, que es como un anexo del Departamento de Geografía e Historia, había un armario metálico y encontré 10 cajas con las planchas de hierro metidas en sobres. Cuando tuve oportunidad, que es, lógicamente, la primera semana de julio, vacié todas las cajas, las coloqué sobre una mesa y fui haciendo una fotografía de cada uno de los contenidos de cada caja. Encontré que había 333 planchas de hierro en diversas formas de conservación, porque algunas estaban en muy buenas condiciones, otras en condiciones bastante peores. Por otra parte, encontré también las imágenes en los propios libros. Entonces, precisamente, una de las cosas que hemos hecho en la exposición es vincular las planchas de hierro con los libros. Y por eso tenemos aquí en esas vitrinas que han visto antes, o que se intuían más bien, el libro, la plancha de hierro, la fotografía original, la acuarela original, dibujos, etc. Este trabajo de vincular las planchas con los libros y elaborar el inventario, pues 333 planchas era bastante complicado. Así que la mejor manera era hacerlo como una práctica docente con alumnos. El problema radicaba en, bueno, aquí es un aula, se me ve a mí otra vez y a ver si se ve. Bueno, aquí están Mati, como no. Aquí se puede ver pues, una aula de informática, bajamos, organizamos grupos de alumnos de tal manera que en cada mesa hubiera 3 alumnos del Cardenal Cisneros, al menos un alumno de Pamplona y al menos un alumno de Antequera. Es decir, esos grupos de 6 eran mezcla, para así que el trabajo pues, fue una actividad inclusiva. En estos ordenadores, me voy a adelantar un segundito, preparamos un glosario dentro del aula virtual para tener un soporte. En ese aula virtual los alumnos entraban, hacía falta que fueran alumnos del Cisneros para tener las contraseñas, creaban un término, ese término llevaba un código, PH, plancha de hierro, 01, 02, 03 en función de la caja, y luego los iban numerando ellos según las iban sacando y luego tenían que guardarlas todas en la misma caja. Cada grupo trabajaba con las planchas de una caja. Nosotros habíamos hecho primero el recuento de planchas de cada caja para que volvieran tantas planchas a la caja como salían y sobre todo que no se mezclaran. No cambiamos ninguna plancha de hierro para tener todas localizadas. Aquí vemos a Mati explicándole a alumnos de Antequera, de Pamplona y de Madrid pues la mejor manera de hacer la catalogación. Esto es el soporte en el que se guardan las cajas. Aquí hay 8 de las 10. El carrito para poder bajarlas, claro, y es con lo que trabajamos en esa mañana. Fueron 2 horas, juntamos 2 horas dentro del horario lectivo, todo a la vez que se seguía dando clase en el instituto, lo cual hizo que, claro, la movilidad que podíamos tener era reducida, teníamos que hacerlo todo dentro del espacio del aula por no interferir en las actividades del centro. En el caso de la catalogación, encontramos algunas ventajas por parte de algunos alumnos, porque sin haberlo preparado, la verdad, nos encontramos con los dólmenes de Antequera. Entonces, los alumnos de Antequera lo recibieron con bastante emoción, parecía que lo habíamos preparado. No, fue la verdad es que casualidad. Hay muchas planchas, algunas las hemos más o menos reconocido, otras intuyen, hay otras que no están en muy buenas condiciones de conservación porque seguramente hayan sido guardadas en algún espacio con humedad o similar. No tenemos constancia exacta de dónde se conservaron antes de llegar al instituto, porque al instituto llegaron en el año 2002, formando parte de ese legado del catedrático del que hablaba antes, el cual conservaba en su casa las planchas de hierro. Tardaron 8 años en llegar el legado, tanto material, en cuanto a planchas de hierro, los documentos, las cartas, etcétera, como el legado económico, que también dejó 30.000 euros al Departamento de Geografía e Historia, lo cual se utilizó sobre todo en la restauración de mapas.
Aquí se puede ver a los alumnos trabajando con las planchas. En la imagen de la derecha, creo que eso es el puntero. Eso es el puntero. Vale. Aquí pueden ver uno de las curiosidades de estas planchas es que algunas son a color. Es decir, estas planchas de hierro son para blanco y negro la mayoría, pero otras son tricromías y en algunos casos cuatricromías. Le expliqué a los alumnos cómo reconocerlas. Es por cómo está manchada la madera. Rojo, azul y amarillo. Y si aparecen esos dos colores y la plancha es del mismo tamaño, es posible que vayan juntas. El problema es que no todas están juntas. Es decir, algunas sí que se pudieron vincular las tres. Este es el ejemplo de estas tres, que es el mapa de Norteamérica. Es difícil de ver, por ejemplo, esta es difícil de ver hasta para un profesor de geografía. Este es más fácil, porque en realidad representa una parte mucho mayor de la superficie y se reconoce el contorno aunque está espejado, porque está pensado para la impresión. Pero, sin embargo, pues otras, la verdad es que es mera intuición o por tamaño. Sí que consiguieron emparejar o hacer grupos de 3 en algunos casos. En otros encontraron que pertenecía a una tricromía, pero que no estaba el resto, es decir, por las manchas de color que tenía. Aquí podemos ver cómo conseguimos que trabajaran de forma colaborativa y que creáramos una situación de aprendizaje, lo que nos pide hoy en día la actual ley educativa. Y una, pues muy reconocible, por ejemplo, cuando aparece el nombre de Río Guadalquivir y la línea, pues está claro lo que representa. Estas imágenes, y ya acabo, ¿por qué tanta importancia en la imagen? El profesor igual está muy preocupado en la imagen. Tenemos también atlas históricos, en referencia a la charla muy interesante antes, que también yo he utilizado en digital, sobre todo esos mapas, que hay una excelente colección en la Universidad de Texas, que lo tienen escaneado, una parte al menos, no todos, pero bastantes, y sobre todo que muestran, podemos enseñar historia desde la historia. Pues un librito de igual Merino, que publicado en 1932, tenemos la carta de la Academia de Historia, donde declara la obra como una obra de mérito. Y lo curioso, he sacado un breve extracto, no lo voy a leer, no se preocupen, si alguien lo quiere se lo puedo facilitar. El libro, además, tenemos intención de digitalizarlo, porque también somos depositarios de los derechos de autor de sus libros, aunque no tenemos cola de editoriales para la publicación, pero bueno, haremos una edición digital de este pequeño librito. Cuando explica cómo hay que dar una clase, dice la clase ideal. Él cuando plantea la clase ideal dice, yo llego al aula, reparto a mis alumnos una serie de imágenes y de esas imágenes hay paisajes antiguos, aparecen los nombres de las láminas de Knight, ahora no lo veo, pero bueno, aparece R. Knight, Zimmerman, etc. Algunas de esas láminas las tenemos. Reparto esas imágenes, los alumnos tienen que hacer una comparación entre cómo son los animales en la actualidad, cómo eran en la época de la antigüedad, cómo son hoy. A partir de eso, ellos deben dialogar entre ellos, hacer un texto en común, luego lo van a leer, llegamos a la conclusión de que la naturaleza ha ido cambiando, buscamos los mecanismos. Lo curioso, me quedo con la última frase, no habrá nada en la pedagogía que nos enseñe algo superior a este trabajo lento, creador, de la mente sobre sí misma. La verdad es que no consigo leerlo desde ahí, pero lo tengo aquí. El último párrafo, no habrá nada en la pedagogía que nos enseñe algo superior a este trabajo lento, creador de la mente sobre sí misma, en que esta traza sus senderos llenos de posibilidades, porque en la vida los caminos verdaderos no son los que se nos enseñan, sino los que descubrimos nosotros mismos y nos dejan la potencia de seguir descubriendo. Y con esto, espero no haber sido excesivamente pesado, y el agradecimiento tanto a los profesores que me acompañaron en esta labor como a los alumnos, tanto de Antequera como de Pamplona como de Cisneros, que hicieron posible que esto fuera una realidad. Muchísimas gracias. Oye, sí que tengo una, Javier. Por favor. No había oído nunca hablar de las placas estas
planchas de hierro? ¿En qué institutos hay? Eso lo iba a preguntar yo. Esto de las placas de hierro, las planchas de hierro, Planchas, perdón. sí, son materiales para edición de libros. A ver, las planchas como tal son mapas, son imágenes, son esquemas, las hay de muchos tipos. Y nosotros las tenemos por este legado, es decir, no hay otras planchas que no sean estas. Y la razón es porque los catedráticos de entonces, ellos editaban sus propios libros. Es decir, no son de editoriales. Él iba a la imprenta, él pagaba la plancha de hierro y se la llevaba a su casa. De hecho, en las planchas en madera aparece igual, señor igual, porque eran suyas. Entonces, sí que me gustaría pedir que si algún instituto más dispone de materiales de edición de ese tipo, lo compartiera. ¿En qué centro? En el Sagasta, en Logroño. Claro, espera. Pamplona tenemos. En Pamplona, en el Plaza de la Cruz. Pero yo no me he entretenido nunca en leer las placas, no sé lo que implica. Porque teníamos también una Minerva, tenemos una máquina. Yo creo que esas placas corresponden a la Minerva, no sé lo que se imprimió. Claro. Son de después de la guerra o de la República, de esa fecha sí que sé que son. Son de la misma época. Las nuestras, el librito este pequeño, no tiene ni una sola imagen. Una edición muy barata que hizo, pues, posiblemente para las primeras oposiciones para cátedra, porque en 1930 pidió a la Academia de la Historia que primero Real Academia, pero luego ya fue Academia, porque fue en el 32, y le hicieron una carta como obra de mérito, muy importante, etc. Ya en las siguientes publicaciones empiezan a aparecer algunas imágenes. Y las ediciones de los libros de texto que hace él en el mismo año 39, 39-40 y muchísimos, tienen una profusión de imágenes impresionantes, que son estas planchas de hierro. Y la verdad es que para mí el problema fue encontrármelas sin ninguna fotografía, no había ni una sola foto en ningún sitio, y por eso lo primero que hice fue fotografiar todas. Cuando tenía las 333, se lo dije a Mar, la directora, y le dije, tenemos el 333, como te podía decir que tenemos 150. Es decir, nos han hablado de las planchas de hierro que están en cajas, al menos ya sabemos cuántas hay. Y a partir de ahí, el siguiente trabajo será separarlas y ordenarlas, vincularlas con los libros, que es un trabajo de mucho tiempo. Hemos pedido para el año que viene una asignatura optativa en cuarto sobre patrimonio. Necesitamos al menos 15 alumnos, estamos trabajándolo, a ver si lo conseguimos. Si lo consiguiéramos sería un gran empujón, desde luego, porque lo que nos falta son horas. Es decir, esto sale, y esto lo saben todos, esto sale de las jornadas laborales nuestras de las 41, 45, 48 horas de trabajo semanales, porque esto en las horas de trabajo no podemos hacer nada en absoluto. Entonces, bueno, intención hay. Muchas gracias, y Javier. dejo ya a Miguel. Me ha encantado, de verdad.